¿Cómo sabemos cuántas piezas son suficientes? ¿Qué hacemos para saber si son o no suficientes? Potencia y tamaño de muestra. Muy bien. ¿Qué es la potencia? La probabilidad de que una prueba rechace la hipótesis nula de manera correcta. Si mi potencia es menor a 90, puedo acabar decidiendo cosas que no son correctas. La potencia de una prueba sí se ve afectada por el tamaño de muestra, la diferencia, la variedad y el nivel de significancia. Si tenemos poca potencia, puede ser que tú con 2 personas que bajaran 100 gramos, digas que ya bajaron de peso. Si tenemos mucha potencia o puede haber que efectos muy pequeños o algo pudieran parecer significativos. El problema no es que tengas de menos, el problema siempre es que tengas, perdón, el problema no es que tengas de más, el problema siempre es que tengas de menos. Entonces, ninguna prueba es perfecta. Y aquí te voy a poner el ejemplo con el militar. Voy a hacer 10 piezas en C1 con una media de 10 y dijimos que una desviación estándar de 2. Imagínate que este es mi proceso. Y resulta que yo agarro solamente estas 2 piezas. Ahí está. Solamente agarré esta y esta pieza. De mi muestra completa. Yo agarré estas 2 piezas. Y yo hago una prueba de hipótesis para ver si la media de la muestra es de 10. Y yo, ¿sabes qué? Pues voy a hacer una prueba de hipótesis de la 10. No lo voy a poner esta parte. Lo voy a hacer rápido. Agarrando las 2 piezas nada más que dice, es significativamente diferente al target de 10. O sea, no se parece. Estas piezas que yo tomé de un proceso cuya media es de 10 y cuya desviación estándar es diferente. Aquí tenemos una desviación estándar de punto de 2, si no mal recuerdo lo puse. Me sale aquí que no son. Pero, por ejemplo, si yo me voy para acá y agarro más piezas, vamos a ver qué me dice. La media de los datos sí es de 10. ¿Te fijas? Mismo proceso, porque las piezas las saqué de aquí, ¿eh? Las 2 piezas las saqué de aquí. Mismo proceso. Yo tomé nada más 2 piezas y me dice que la media no es de 10. Mismo proceso. Tomo más piezas y me dice que la media sí es de 10. ¿Qué fue lo que cambió? El tamaño de muestra, la potencia. Exactamente. Entonces, primero hay que entender esto. Con una muestra, tengo que definir también mi potencia. La potencia siempre tiene que ser arriba de 90 para que yo pueda confiar en lo que estoy diciendo. Y la potencia se ve afectada por el tamaño de la muestra. Aquí estamos hablando, esto es lo mismo que acabo de explicar, pero aquí lo hicieron con una gráfica de caja y duda. Aquí lo hice con una gráfica de caja y duda. Muy bien. ¿Cuándo usamos la parte de potencia y tamaño de muestra? Antes de empezar. Antes de empezar con prueba de hipótesis, tenemos que hacer esto. ¿Sale? Muy bien. Empezamos con one sample t, media contra objetivo. Primer punto. One sample t. One sample t. Dice, un economista quiere determinar si el costo mensual de energía para las familias cambió. El costo medio era de 200. Y quiere saber cuántos datos tiene que recoger para tener una potencia del 90%. Cualquier diferencia menor a 100 se considera significativa. Y él ya hizo un estudio previo donde vio que la desviación estándar es de 150. La pregunta es, ¿cuántas casas voy a investigar? Vámonos para acá. Y vamos a entrar a estadísticas.
Estadística, potencia y tamaño de muestra para one sample T. Entra aquí, por favor. Potencia y tamaño de muestra para one sample T. ¿Y qué vas a poner? Diferencia de 100, que era una potencia de 0.9, y tengo una desviación estándar de 150. Estadística, potencia y tamaño de muestra para one sample T. Porque voy a correr one sample T. Ahí está. Fíjate lo que me dice. ¿Cuántas casas tengo que ir a investigar? 26. Así es. Y voy a tener una potencia del 90%. Aquí está. Potencia del 90%. Muy bien. Ahora, vamos a hacer este ejercicio de la prueba de hipótesis ya con esto para ver cómo nos fue. Tenemos que tener 26 observaciones. Ahora, vamos a usar esto para hacer una prueba de hipótesis de one sample T, para ver si la media realmente cumple con lo que estoy diciendo o no cumple. Ojo, ¿por qué hago una prueba de hipótesis y no simplemente mejor saco el promedio? Podría sacar el promedio, ¿no? Y saber eso. ¿O estoy equivocado? El punto aquí neural es, porque si yo saco el promedio es lo que ya pasó y yo quiero saber lo que va a pasar a través de usar ¿qué? ¿Qué tipo de estadística uso para saber lo que va a pasar? Estadística inferencial. Es correcto. El promedio es lo que ya pasó. Yo quiero lo que va a pasar. Por eso estoy haciendo una prueba de hipótesis. Porque pues a mí me cuesta lo mismo sacar el promedio y yo digo, si es 10, no es 10. Sí, carnal, pero no es el punto. El punto es ver lo que sigue. ¿Ok? Entonces ya vimos la prueba de one sample T es muestra contra objetivo. One sample T. Y es una especificación. Y es una especificación. ¿Cómo? De variables. Muy bien. Entonces, primero, antes de empezar con la de prueba de hipótesis de one sample T, la desviación estándar de la población no la conocemos. Los datos deben de ser continuos. La muestra debería ser mayor a 20. ¿Ok? Los datos deben ser aleatorios y cada observación debe ser independiente de las demás. Entonces, vamos a ver primero este ejemplo. Están diciéndome que la tensión media es de 50 PSI con un alfa de 0.05. Primero, agarramos 16 ejemplares y se considera significancia práctica una diferencia de 1. Este es el primer ejemplo que vemos acá. Entonces, esta es la columna A. Tráete la columna a mi mitad. Estadística básica, one sample T. Estadística básica, one sample T. Muy bien. Resistencia. Y voy a hacer una prueba de hipótesis. ¿Cuánto era? 50, es correcto. En gráficas, vamos a poner las 3. Dale OK. Y dale OK. Valor P de 0.749. Valor P de 0.749. ¿Qué hago con la hipótesis nula? ¿La rechazo o no la rechazo? No se rechaza. ¿Vale? No se vayan a perder. Muy bien. No se rechaza. Y aquí si te fijas,
aparece la media y aparece la hipótesis nula. Y aquí también aparece la media y la hipótesis nula. Y aquí aparece la media y la hipótesis nula. No se parece. ¿Hay algo que nos falta? ¿Dónde está la potencia? Yo tengo que tener una potencia del 90%. ¿Está aquí? Charros. Tenemos que ir a saber la potencia y el tamaño de muestra. Estadística, potencia y tamaño de muestra para one sample t. Estadística, potencia y tamaño de muestra para one sample t. El tamaño de muestra, pues puedo empezar al revés. ¿Cuántas muestras tengo? 16. La diferencia que se considera significativa, práctica, perdón, es de 1. La potencia no la conozco. Y la desviación estándar, pues la puedo conocer aquí. Ese la tiro militar también. 1.61234, 1.661. Dale, ok. ¿Qué potencia tengo? Puedo concluir que el promedio, como dijimos aquí, no es diferente a 90. O sea, aquí estoy diciendo que cumple, ¿cierto o no es cierto? Sí. Aquí yo digo que Rechaza. cumple. Aquí yo digo que cumple porque no lo rechazo. Aquí digo, no, el promedio pues, sí cumple. De hecho, si te fijas, aquí está cerca, cerca, cerca. Aquí tú dirías cumple. Pero cuando ves la potencia que acabas diciendo, me faltan. Ahora, hicieron cambios. Hicieron cambios y ahora tienen estos datos de la derecha, porque ya fueron a pedir ¿cuántas muestras? 32. ¿Por qué 32? Miren, si tú le cambias y le quitas el tamaño de muestra y le dejas la potencia de 0.9, ¿qué crees que va a pasar? Le quitamos el tamaño de muestra porque no lo conozco. Tengo la diferencia que se considera práctica. Quiero una potencia del 90 y tengo mi desviación estándar de 1.661. Con estos datos ya conozco el tamaño de muestra de 31. Aquí me están diciendo, tendrías que tener 31 piezas para poder hacer esto bien. Para poder tener una potencia y tamaño de muestra adecuado. Bueno, ¿vivos todos? ¿Qué resultó que pasó? Se rechaza la hipótesis nula. ¿Ok? Estadística. Ahí está. Se rechaza la hipótesis nula. No es el promedio de 50. Así es. Muy bien. ¿Y qué tal si lo hacemos por el asistente? Váyanse al asistente, prueba de hipótesis. Asistente, prueba de hipótesis. One sample T. Asistente, prueba de hipótesis, one sample T. Dale clic aquí. Resistencia 2. Target de 50. La media de resistencia 2 difiere de 50 y una diferencia de 1. Dale OK. Y mira, aquí te dice la media de resistencia es significativamente diferente al target. Te dice aquí y abajo te dice 93.9 de potencia. La potencia que yo quería era de al menos el 90
y tengo el 93% de potencia. O sea, tengo información y datos para decir que sí son diferentes.